Hola a todos, en esta clase vamos a resolver el problema número 16 de la colección de problemas sobre autómatas finitos. En este problema nos piden describir y construir el autómata finito determinista mínimo que reconozca el lenguaje que nos dan en el enunciado. Fijaos que este lenguaje es el lenguaje que acepta, ¿no?, las palabras que podemos construir sobre el alfabeto AB, ¿vale? Que además, para todo par, ¿no?, XY, siendo X el prefijo de la palabra y Y siendo el sufijo, y además que el prefijo tenga una longitud mayor o igual que 3, entonces el número de ocurrencias de A será múltiplo de 2 o el número de ocurrencias de B no será múltiplo de 2 en el prefijo X. Fijaos que cuando nos dicen múltiplo de 2, es lo mismo que si nos dicen que es par, ¿no? O sea que aquí la idea es, ok, yo tengo un prefijo y tengo un sufijo. Tengo que verificar que para todo prefijo de mi palabra mayor o igual que 3, de una longitud, ¿no?, mayor o igual que 3, pues que tengo un número par de A's o que tengo un número impar de B's, ¿no? Fijaos que aquí nos lo detallan, ¿no? Nos dicen, bueno, para todo prefijo de longitud mayor o igual que 3, tenemos un número par de A's o un número impar de B's en este prefijo. Vamos a comenzar viendo algunos ejemplos de palabras que son aceptadoras para este lenguaje, ¿no? Y luego veremos, bueno, ejemplos de otras palabras que no son aceptadoras para este lenguaje. Vale, fijaos. Vamos a suponer aquí que tenemos la palabra, ¿no?, A, B, ¿no? ¿Es una palabra aceptadora o no es una palabra aceptadora del lenguaje? Bueno, fijaos que la longitud de la palabra, ¿vale? Si eso es nuestra palabra W, la longitud de W es 2, ¿vale? De forma que el prefijo máximo que yo puedo sacar, que sería este X y ese sería Y, siendo Y la palabra vacía, ¿no?, sería máximo, la X será 2, o sea que es menor que 3. Por lo tanto, si es menor que 3, no tenemos que cumplir la condición que nos dicen. O sea que esto es una palabra aceptadora, ¿no? Lo mismo con la palabra vacía. Si yo tengo la palabra vacía, también es una palabra, ¿no?, aceptadora de este lenguaje L. Ahora, fijaos que a partir de una longitud mayor o igual que 3, nos fijamos, nos dicen, ok, tenemos que tener un número par de A's, ¿no?, un número impar de B's. Por ello, si consideramos esta palabra, pues, no, lo que no podemos tener es un número par de A's de esta forma y un número impar de B's, ¿no? Claro, ¿qué ocurre aquí? Fijaos que esta palabra, si consideramos este prefijo X y la palabra vacía como Y, ¿vale?, ¿cuáles son las ocurrencias de A en X? Bueno, si miramos las ocurrencias de A, hay dos ocurrencias de A, hay dos A's. Esto es un múltiplo de 2, que cumple una de las dos condiciones ya. O sea, en teoría ya podemos concluir que es una palabra aceptadora del lenguaje, ¿vale? Pero también podéis mirar que también cumple la segunda condición, porque como ya tengo un número 1 de B's, esto no es un número par, es un número impar, por ello también cumple la condición, ¿vale? Recordad que estamos aquí trabajando con una disyunción, ¿no? Basta que una de las dos condiciones se cumplan para que, bueno, la palabra sea aceptadora de este lenguaje, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de una palabra que no es aceptadora de este lenguaje. Vale, vamos a suponer que tenemos esta palabra, la palabra A, ¿no?, A, por ejemplo, A. Y aquí yo tengo, vamos a suponer B, ¿vale? Y aquí tengo, por ejemplo, una A, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Fijaos que el propio enunciado nos dice, ¿vale?, que para todo par XY, miramos el enunciado, para todo par XY posible, para todo prefijo y sufijo posible de considerar en la palabra, se cumple que el número de A's es par o el número de B's es impar. ¿Sí? Por ello lo que vamos a hacer es considerar, en vez de esta palabra, vamos a suponer que tenemos aquí otra B. Fijaos, si tenemos aquí otra B y miramos la condición que nos dan, que es para todo par XY, para toda posible pareja, ¿no?,
tal que podemos concatenar nuestra palabra con el prefijo y el sufijo, entonces tenemos que el número de ocurrencias de A es par o el número de ocurrencias de B es impar. ¿Bien? Fijaos, aquí si empezamos a considerar, evidentemente aquí no lo hemos mencionado, pero es importante, la longitud de X tiene que ser mayor o igual que 3. Si es 2 no lo consideramos. Si empecemos a considerar aquí todos los prefijos y sufijos posibles de combinar con esta palabra, no como tal, vemos que el primero que podemos construir es este. De aquí, fijaos, supongamos que esto es X y esto es Y. ¿No? Este es el primer prefijo que podemos considerar con una longitud mayor o igual que 3. En este caso, una longitud exactamente de 3. ¿No? Claro, si miramos este prefijo X y si cumple estas condiciones del problema, ¿vale? Claro, aquí tenemos un número impar de As, ¿vale? Tenemos un número impar de As, ¿vale? Si tenemos un número impar de As, porque aquí fijaos que las ocurrencias de A es 3, ¿vale? Esto no es un múltiplo de 2, ¿no? Por ello no cumplimos esta primera condición. Y además, si miramos las ocurrencias de B en el prefijo X, ¿cuántas ocurrencias de B hay? Fijaos que hay un total de, ¿no? En concreto, 0 ocurrencias, no hay ninguna B en el prefijo X. Lo hay en el sufijo, pero no en el prefijo. ¿Vale? Por ello esto es un múltiplo de 2, es un número par. O sea que tampoco cumplimos la condición de que B sea un número impar. Como no cumplimos ninguna de las dos condiciones, concluimos que esto no es una palabra aceptadora del lenguaje. ¿Vale? Porque, bueno, en este caso para cualquier... Ya hemos encontrado uno, lo que tenemos que comprobar es que para todo x y se cumple esto, y ya hemos encontrado uno que no lo cumple. ¿Vale? Fijaos además, ¿vale? Que si consideráis otro, por ejemplo, si consideráis este x de aquí, esto x y la última b como la y, sí se cumpliría. Pero aquí el propio enunciado nos dice, para todo para x y se cumple. Pues nosotros hemos encontrado uno, ¿vale? Que no cumple. Existe una pareja x y que no cumple el criterio del problema. Por ello, decimos, no, esto no es una palabra aceptadora del lenguaje. Una vez ya hemos visto el formato de las palabras que son aceptadoras de este lenguaje, ¿no? ¿Qué forma tienen? Vamos a empezar a construir este autómata finito determinista. Fijaos, nosotros vamos a partir desde el estado inicial, que llamaremos el estado X. Lo posicionaremos aquí. Este será nuestro estado inicial. Bien. Ahora, es evidente que nosotros, para simbolizar el estado inicial, hemos de hacerlo con una flecha externa, ¿no? Como ya hemos visto en otras veces en esta sección de problemas de autómatas finitos, ¿no? Y ahora tenemos que considerar dos casos, ¿no? Porque la idea es que tenemos que considerar, pues, esas palabras, ¿vale? Que puedan tener un prefijo de una longitud mayor o igual que 3. Las que tienen un prefijo de longitud 1, por ejemplo, o de longitud 0, ¿no? Pues no hace falta que miremos esas condiciones y serán automáticamente palabras aceptadoras porque no tendrán que cumplir estas condiciones del problema. ¿Bien? Por ello la idea aquí es que, claro, ¿cuál es el estado inicial en un autómata? El estado inicial en un autómata siempre es ese estado donde todavía no hemos leído ningún símbolo, ¿no? De la palabra, ¿no? Imaginaos que tenéis pues la palabra, ¿no? A, B, B, A, ¿no? Tenéis esta palabra. Claro, el estado inicial se encuentra justamente aquí, ¿vale? Donde todavía no habéis leído nada, ¿vale? Es como si tuvieseis la palabra vacía. Y en concreto esta palabra vacía es una palabra aceptadora del lenguaje, como ya vimos, ¿vale? Anteriormente. Por ello, como esto es una palabra aceptadora, tenemos que simbolizar que este estado, ¿vale? Que realmente representa la palabra vacía, lambda, es un estado final. Por ello, lo simbolizamos con una X externa al nodo. Recordad que con esta X externa representamos que es un estado final, ¿vale? De hecho, hay dos formas de representar un estado final. La primera es que imaginaos que tenéis el nodo A, este estado A. Para hacerlo final ponéis una X fuera, ¿vale? Y otra forma es, imaginaos que tenéis este nodo A, ¿vale? Este estado, y para hacerlo final dibujáis una circunferencia circunscrita al nodo, ¿vale? Eso es equivalente a poner
lo de el nombre del nodo, por ejemplo C, ¿no? Y el estado final con X, ¿vale? Ambos dibujos representan un estado final en un autómata. Ahora tenemos que considerar dos casos, ¿no? Ocurre si yo estoy en el estado inicial y me llega una A, o si me llega una B, ¿vale? Y para ello vamos a considerar dos estados nuevos que llamaremos 1A y 1B. El estado 1A, ¿vale? Es el estado en que nosotros hemos leído una A, y el estado 1B, de forma análoga, es el estado en que nosotros hemos leído una B. ¿Bien? Ahora, claro, si estamos en el estado inicial, ¿cómo vamos a pasar de un estado 1A o de un estado 1B? Sencillamente añadimos la transición de que si yo estoy en el estado inicial y me llega una A, paso al estado 1A, y si estoy en el estado inicial y me llega una B, paso al estado 1B, con esta transición de aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos otros dos casos y otras dos situaciones que hemos de considerar, ¿vale? Y que vamos a crear aquí más estados, ¿no? Pero la idea, sobre todo, ahora es pensar, ok, yo en este estado tengo una A, en ese estado tengo una B. Imaginaos aquí que tengo la palabra A y aquí tengo la palabra B, ¿vale? Como tal, estas dos palabras son palabras aceptadoras del lenguaje, porque aquí el prefijo X, ¿vale? La longitud de este prefijo es 1, o sea que es menor que 3, igual que aquí, ¿no? O sea, no hace falta que consideremos esas condiciones que nos dice el problema. Por ello también serán estados finales. Para representar que son estados finales, lo hacemos con la X externa que ya hemos visto, ¿no? Este es un estado final, este es un estado final. ¿Bien? Muy bien, ahora vamos a tener en cuenta, ¿vale? Imaginaos que estoy en la A, ¿vale? Y me llega una otra A, ¿vale? Me llega otra. Claro, si estoy en la A, por ejemplo, ¿vale? Digamos que yo tengo la palabra A aquí, ¿no? Y me llega otra A. ¿Qué es lo que tendré? Tendré un número par de A's y además también tendré un número par de B's, si os fijáis, ¿no? ¿Cuántas A's tengo aquí? Tengo dos A's. ¿Cuántas B's tengo? Tengo 0 B's. Ambos números, 2 y 0, son números múltiplos de 2. Son números pares. Por ello aquí vamos a considerar un estado en que yo tenga un número par de A's y un número par de B's, ¿vale? Y ojo, la longitud de este estado, ¿vale? De la palabra en ese estado va a ser menor que 3, va a ser exactamente 2, ¿no? Aquí tenemos 0A para simbolizar que es un número par de A's y 0B, ¿vale? También podríais haberlo llamado pues P, por ejemplo, barra baja A, P barra baja B, ¿vale? Número par de A's, número par de B's. Nosotros lo haremos con esta notación binaria, ¿ya? Y esto es la primera situación, tengo un número par de A's y un número par de B's. Y evidentemente, ¿vale? Tendré otra situación en que yo tengo un número impar de A's, ¿no? Y un número impar de B's, ¿vale? Vamos a simbolizarlo de esta forma. Tengo un número impar de A's y un número impar de B's, ¿no? El 1 aquí me denota que tengo una situación impar en los dos símbolos. ¿Bien? Ahora, claro, aquí añadir las transiciones también es muy sencillo, ¿vale? Y no resulta complejo. Fijaos, si yo tengo una A y me llega otra A, ¿dónde iré? Iré a una situación que tengo un número par de A's, ¿no? Y además continuaré teniendo un número par de B's porque como no tengo ninguna B, ¿no? Tener 0 B's es un número par. De esta forma, si me llega una A, pongo las transiciones, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si estoy en el 1A y me llega una B? Si estoy en el 1A y me llega una B, ¿no? Significa que pasaré a tener un número impar de B's fuera el número impar de A's que yo ya tenía antes, ¿no? Esa es la idea. Por ello aquí, lo que vamos a añadir es, ok, si yo tengo un número, vamos a hacerlo de esta forma, si yo tengo un número impar de A's porque tengo una A y paso a tener otra B, tengo una A y una B, tengo un número impar de ambos, ¿no? Esto es si me llega una B. Bien. Ahora vamos a ver las transiciones de este estado 1B, ¿vale? Que tengo una B. Bueno, si tengo una B y me llega una A, evidentemente vendré aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo de esta forma. Tengo una A. Si estoy en el 1B, tengo una B y me llega otra B, pasaré a tener un número par de B's y evidentemente también tendré un número par de A's.
porque no tenía ninguna A, tenía 0 As. ¿Sí? O sea que aquí añadiré la transición, ¿vale? 1b, iré en este caso a un número par de As, como vemos, y la idea, ¿vale? Es que si me llega una A, y bueno, si me llega una B, iré a 0A, 0B. Aquí si me llega una B, iré al estado 0A, 0B, como vemos. ¿Sí? Muy bien, ya hemos añadido las transiciones de esto, ¿no? Y de esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que añadir? Fijaos, y esto es muy importante, y de hecho es la parte más importante de la resolución de este problema y de la construcción, ¿no? De este autómata. Fijaos, ¿no? Hasta aquí estamos considerando estados que representan palabras con una longitud menor o igual que 2. En concreto, el estado X es el estado inicial que me representa las palabras de longitud 0, en concreto la palabra vacía lambda. Este estado me representa una sola A, este estado me representa una sola B, ¿vale? Este estado me representa un número par de A's y un número par de B's, pero con una longitud menor o igual que 2. Es imposible que yo tenga aquí una longitud de 3. Y lo mismo aquí, tengo un número impar de A's, un número impar de B's, ¿vale? Y en este caso una longitud exactamente. Podemos aquí, de hecho, escribir las posibles palabras que estarán en este estado. Por ejemplo, estas palabras serán la palabra AA, ¿vale? Porque tengo un número impar de A, par de A's y par de B's, o la palabra BB. Son las dos posibles palabras que pertenecen a este estado de aquí, ¿vale? Y en cambio aquí abajo tendré AB o la palabra BA, si os fijáis, ¿no? En ambos casos tengo un número impar de A's y un número impar de B's, ¿vale? Por ello, fijaos que la longitud de estas palabras solamente es 2, o sea que hasta este momento no estamos considerando la condición del enunciado. Nos dicen que, bueno, no, tenemos que tener un número par de A's o un número impar de B's en el prefijo. Bueno, por ahora no, ¿vale? Por ahora no. Por ello, vamos a simbolizar como estados finales todo lo que hemos construido hasta ahora en el autómata, ¿vale? Lo que nos queda, que esto también va a ser un estado final, y este otro también será un estado final, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a crear un estado nuevo. Este estado nuevo lo vamos a llevar el estado abismo, ¿vale? Y ese estado abismo es un estado, tal y como su nombre indica, que una vez lleguemos a ese estado, será imposible salir, ¿vale? Una vez lleguemos al abismo, ¿vale? No es posible salir. ¿Cuándo llegaremos al abismo? ¿Vale? Pues cuando se dé la situación, ¿vale? Contraria, ¿vale? A lo que nos dice el problema. Fijaos, si el enunciado nos dice, ok, tengo una longitud mayor o igual que 3. Lo que se tiene que cumplir es o el número de A's es par o el número de B's es impar, ¿no? O sea, lo que tenemos es esto, ¿no? Número de A's es par, ¿no? O número de B's es impar. Ya vamos a poner las B's aquí, es impar, ¿vale? Tenemos esto. ¿Cómo negamos esta situación, no? ¿Cómo decimos cuál es la situación contraria? Es decir, que no cumplimos esto. Bueno, cuando no cumplimos ninguna de las dos, ¿vale? Ya que, de hecho, si negamos esto, ¿no? Por lógica de Boole, muy sencillo, llegamos a la conclusión de que lo que no puede pasar, y eso es lo que vamos a simbolizar ahora, fijaos, lo que no puede ocurrir en ningún momento es que yo tenga un número impar de A's y además, fijaos, es importante esta conjunción, y además tengo un número par de B's. ¿Vale? Si esto de aquí se da, ¿vale? Significa que yo tendré una palabra no aceptadora de este lenguaje, será una palabra no válida, ¿vale? Que no pertenecerá a este lenguaje. Y en concreto, la idea es que una vez yo encuentre un prefijo que esto que se dé esta situación de que no es aceptador, evidentemente da igual lo que yo tenga después, da igual una longitud n más 1 del prefijo, si este prefijo tiene longitud n, ¿no? No lo voy a considerar ya que yo he encontrado un prefijo que no cumple la condición del problema. Y en el problema nos dicen, ¿no? Explícitamente para todo par x y se tiene que cumplir esto. Si encontramos un solo que no lo cumple, ya acabamos, ¿vale? Y vamos al abismo. Por ello, ¿cuándo iremos al abismo? Iremos al abismo cuando esto ocurra. Cuando yo tengo un número
impar de A's y un número par de B's, ¿vale? Y una longitud evidentemente mayor o igual que 3, que ya lo vamos a asegurar cuando pasemos estas transiciones, ¿no? Por ello vamos a crear este estado abismo. Repito, esta explicación que hemos hecho es bastante importante. Como os he dicho, en este estado, ¿vale? Este era un estado que una vez lleguemos aquí será imposible salir, ¿vale? No tendrá salida. Y fijaos, la idea es esta. Evidentemente lo que no puede pasar es que yo tenga un número impar de A's y además un número par de B's. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, fijaos que si yo tengo aquí, imaginemos, ¿no? Un número par de A's y un número par de B's, si me llega una A, claro, como yo tenía un número par de A's, pasaré a tener un número impar de A's. Y el número par de B's se va a mantener porque no lo modificamos, ¿no? Pues la idea es esta. Si me llega un número, ¿no? Impar de A's y un número par de B's, estaré en el abismo. O sea, si me llega una A desde este estado, pasaré a tener un número impar de A's y además un número par de B's. O sea que estaré en el abismo. ¿Vale? Lo mismo, si yo tengo un número impar de A's y un número impar de B's, ¿vale? Si me llega una B, pasaré a tener un número par de B's y además un número impar de A's. O sea que tendré que ir al abismo. ¿Sí? Por lo tanto, si me llega una B desde este estado, iré al abismo. Fijaos, una vez yo estoy aquí en el abismo, da igual lo que haga, da igual lo que me llegue, ¿vale? Me voy a quedar en el abismo. Será imposible salir de este estado. De ahí su nombre, que es un estado que no es final, evidentemente, porque es una situación en que encontramos la negación de la condición, del criterio, del problema, ¿bien? Y no tiene salida. ¿Vale? Vamos a completar las transiciones de estos dos estados, que no hemos acabado, simplemente hemos puesto una de las dos, ¿vale? Y fijaos, ¿qué ocurre si yo estoy en el estado, por ejemplo, 0A, ¿no? 0B, y me llega una B? Si yo estoy en el estado 0A, 0B y me llega una B, pasaré a tener solamente una B, ¿vale? O sea que yo vendré aquí y diré, ok, tendré un número par de B's, o sea, impar de B's, y vendré aquí, ¿vale? Vamos a crear esta transición. Esto es si me llega una B. ¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, estoy en el 1A, ¿no? 1B, y me llega, por ejemplo, una A? Si estoy en el 1A, 1B y me llega una A, pues pasaré a tener un número, simplemente 1B, es decir, un número par de A's y un número impar de B's, ¿no? O sea que vendré aquí. Si me llega una A, vamos a ponerlo así, vendré al estado 1B, ¿sí? Y con esto ya habremos finalizado la construcción de este automata finito determinista, ¿no? Fijaos, muy importante es señalizar, por un lado, el estado inicial del autómata y todos sus estados finales, ¿sí? Recuerdo además al estudiante que tiene disponible la solución de este problema en los recursos descargables de esta clase en PDF. Fijaos, esta es la solución de este autómata, ¿no? Tenemos la misma notación, ¿vale? El mismo criterio. La única diferencia es que aquí para simbolizar los estados finales hacen notación de esa doble circunferencia, ¿no? Circunscrita al nodo, ¿vale? Es idéntico a la representación como una X externa, pero aquí lo hacen con una circunferencia circunscrita al estado, ¿vale? Pero es la misma idea. Tenemos el estado X, el estado 1A, 1B, 0A, 0B, 1A, 1B y finalmente el estado abismo, ¿no? Que se da una condición que no se puede dar para que sea aceptadora. Concluiremos automáticamente que se tratará de una palabra no aceptadora del lenguaje, ¿no? Y no tendremos salida una vez lleguemos a este abismo, ¿sí? Con esto finalizamos la resolución del problema número 16.